Buenas noches, estamos iniciando la cuarta sesión síncrona del módulo 17. En este caso vamos a terminar con la semana 4 y pues vamos a empezar a trabajar con lo que son los temas importantes de esta semana, ¿ok? Bueno, iniciaremos puntualmente. Espero que se puedan conectar algunos de ustedes para poder trabajar adecuadamente con sus dudas, ¿ok? Bueno. En este caso, vamos a terminar de ver lo que es la unidad 2, tratamiento estadístico de la información de fenómenos naturales y procesos sociales, donde vamos a ver el proyecto integrador, aplicación de la estadística, el foro de integración, el foro de aprendiendo, las actividades formativas 7 y 8, la autoevaluación y las dudas, ¿sí? Estas serían las actividades que tenemos pendientes. Asimismo, vamos a recordar que las actividades que ya están entregadas, pues obviamente nada más hay que reforzar un poquito con lo que es las actividades de los foros. Y en el caso de los que no hayan entregado sus actividades, pues hay que ponerse en contacto conmigo para ver cómo podemos apoyarlos, ¿ok? Bueno. En este caso vamos a trabajar primero con lo que es el proyecto integrador, aplicación de la estadística. Este proyecto nos va a permitir revisar un poquito lo que son los temas de la unidad 1, 2 y 3. Ajá. Y pues de alguna manera una aplicación en lo que corresponde a estos temas, ¿sí? Bueno, el propósito de la actividad es calcular las medidas de tendencia central y frecuencia en un caso práctico para ordenar y procesar información con la finalidad de emitir una opinión fundamentada al respecto en un proceso social. En este caso vamos a tomar una tabla ya establecida de 50 valores, pero nosotros a partir de eso tenemos que practicar lo que ya vimos desde la unidad 1 hasta la unidad 3, ¿sí? Y cuando vamos a hacer, pues obviamente, vamos a calcular información de medidas de tendencia central a partir de datos agregados y de datos sueltos, ¿ok? Bueno, vamos a ver la media, la mediana, la moda. Y para poder realizar esta actividad, pues lo que vamos a necesitar son la guía de Excel para que nos basemos en estos tips, ajá, lo que son las gráficas, el uso de gráficas en lo que es pues estadística, los tipos de variables, no lo vamos a ver mucho, pero vamos a repasar un poquito, las medidas de tendencia central, que en este caso van a ser, media, mediana y moda, así como la estimación de las medidas de tendencia central, a partir de lo que es Excel, la distribución de frecuencias. Aquí en la distribución de frecuencias tenemos que ver que cuando tenemos datos agregados, pues acumulados, perdón, tenemos que saber cómo se distribuyen las frecuencias. La estadística y fuentes de información, ¿sí? ¿Esto por qué? Pues porque de alguna manera nosotros debemos saber que cuando estamos trabajando con fuentes fidedignas, pues la información que vamos a obtener va a ser pues un resultado acorde a nuestras necesidades. Bueno, ¿qué voy a necesitar? Usar hojas de cálculo, o sea, Excel, analizar datos cuantitativos. En este caso, cuando hablamos de cuantitativos, son cantidades, son números. Ajá. Y vamos a crear tablas de distribución de frecuencias para datos agrupados. Vamos a calcular las medidas de tendencia central y vamos a elaborar las gráficas. Bueno, en este caso van a ser gráficas de pastel o de barras o un histograma para poder de alguna manera analizar la información. En la semana anterior tuvimos que utilizar datos y a partir de eso crear gráficas. Asimismo, vamos a tener una tabla de datos y con esta vamos a crear gráficas. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que voy a entregar? Voy a entregar un libro de Excel con 3 hojas. Van a ser como mínimo 3, pero pueden ser 4 o 5 dependiendo del uso que les demos. En la primera vamos a ver las tablas de distribución de frecuencias. A partir de que nosotros descargamos la información, vamos a ver las tablas de distribución de frecuencia para las variables de edad, de semanas de desempleo y años de experiencia. Y con esto vamos a calcular las medidas de tendencia central y la descripción de los resultados en la primera hoja. En la segunda hoja, lo que vamos a hacer van a ser las gráficas de descripción de los resultados y en la tercera hoja las respuestas a los planteamientos. ¿Ok? Bueno,
Esta es la base de datos que nosotros vamos a descargar en la plataforma. Si nosotros nos damos clic en la información, nos manda directamente a lo que es la tabla y nosotros podemos descargar esta información directamente a Excel. Yo les sugiero que la peguen en Excel o que a partir de esa tabla que vamos a abrir en Excel, creen su libro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta información es muy importante que la tengamos, digamos, pues así como tal cual. Ajá. Vamos a tener personas, edad, semanas de desempleo, años de experiencia. Y una vez que yo ya descargué esta información, pues ya voy a poder empezar a trabajar con mis libros. Bueno, ahora descargo la tabla, ordeno los datos. Yo sugiero que ordenen los datos conforme vayan necesitando. En este caso, como tenemos 3 variables, primero conforme a la edad, después con años de experiencia y con semanas de desempleo, ¿sí? Vamos a descargar estos datos y nosotros vamos a poder después, pues, ordenar la información, ¿sí? Vamos a realizar la tabla de frecuencias utilizando todos los rangos de valor para la edad. Y vamos a calcular las medidas de tendencia central, elaborando los gráficos solicitados y el análisis de la información. ¿Sí? Estamos hablando de 50 datos que pues no son tan, digamos, tan brumosos, pero sí es importante que si los acomodamos en frecuencias, pues va a ser un poquito más fácil ubicarlos o analizarlos. Ok. Ahora, tenemos 3 variables, edad, semanas de desempleo y años de experiencia. Y una vez que yo tengo esto, voy a convertir mi tabla. Tengo aquí la variable edad, tengo la clase, la marca de clase, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. ¿Puedo agregar algunos rangos más o algunas columnas más? Sí, dependiendo de mis necesidades para el manejo de información en lo que son los cálculos de las medidas de tendencia central, ¿sí? Yo ordené la información de acuerdo a esto. Ya que ordené la información de edad, me di cuenta que eran de 18 a 69 años. ¿Qué quiere decir? Bueno, más o menos. Que yo puedo ordenarlos en rangos de 10, de 18 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49, de 50 a 59, de 60 a 69. ¿Se dan cuenta? Este primer rango, que es de 18 a 29, pues tenemos que el punto medio pues es 23.5, pero aquí pues a lo mejor va a ser diferente. La frecuencia absoluta para este es 11 y la frecuencia acumulada es 11. ¿Cómo voy a obtener este valor de frecuencia absoluta? Los valores que voy a tener entre, o sea, las personas que tienen entre 18 y 29 años son 11. Y una vez que voy acumulando los datos, pues voy a obtener un valor diferente en frecuencia acumulada. Lo voy a ir acumulando. Esta frecuencia absoluta es el valor total que voy a obtener en cada una de las clases. Pero la frecuencia acumulada voy a ir sumando frecuencia del periodo 1, bueno, de la clase 1, más la clase 2 para esta. 1, 2, 3 para esta. Y así voy a ir acumulando mis tablas. Bueno, aquí hay un ejemplo. Aquí ya tengo mi límite inferior, mi límite superior, que lo podemos ver. Tengo la marca de clase, que es el punto medio entre el límite inferior y el límite superior. Tengo la frecuencia, que son el número de datos que tengo en cada uno de ellos. La marca de frecuencia, que sería el marca de clase por frecuencia. Y tengo la frecuencia acumulada, que sería el total de frecuencias. Aquí es lo que les decía. Para el primer dato yo tengo 18, pero si yo sumo 18 más 12, me da 30. 18 más 12 más 10 me da 40 y así sucesivamente para la frecuencia acumulada. ¿Ok? Bueno, esa es como voy a formar yo mi tabla. Ahora, una vez que yo ya tengo mi tabla de frecuencias, ahora sí voy a calcular, de acuerdo a lo que vimos en la semana 2, la media, la mediana y la moda para lo que es la edad. ¿Sí? Yo sugiero que manejen lo que es la edad en una tabla de frecuencias y a partir de eso creo mi tabla de frecuencias para semanas, pues obviamente trabajadas o de desempleo y para años de experiencia. Creo una tabla diferente para cada uno y manejo mis valores. Ahorita les digo cómo. Tengo la mediana, tengo obviamente mis fórmulas y tengo la moda, ¿sí? Y la moda, pues obviamente la voy a encontrar a partir de el dato que está más, digamos, más en medio o que está más grande y a partir de eso voy a empezar el límite inferior, el límite superior y ahí con pues obviamente las fórmulas que están dentro de lo que son las tablas. Estas fórmulas también las puedo encontrar en lo que son los recursos de la semana 2, donde tenía yo ahí medidas de tendencia central
y puedo yo calcularlos, ¿ok? Bueno, el rango medio, ¿cómo lo obtengo? Si yo estoy utilizando en el caso de mi rango medio que me están pidiendo, voy a tener el valor inicial, acomodo mis valores, tengo el valor inicial, el valor final, lo resto y lo divido entre 2. Valor inicial más valor final entre 2. Estamos hablando de 65 menos 82 entre 2. Y este obtendría mi rango medio, ¿sí? Ok, ahora, yo sugiero que solamente para la edad realicen a partir de datos acumulados. Ajá. Y el resto de las variables, que sería semanas de desempleo y años de experiencia, que lo den con datos, pues obviamente desagregados. Yo lo sugiero así, pero lo pueden hacer de las dos formas. Ahora, cuando tengo datos no agrupados, pues voy a tener la media, la mediana y la moda de la misma manera, pero sabemos que el cálculo va a ser diferente. Para la media voy a sumar todos los valores obtenidos, digamos, de los datos y los divido entre el número de variables. En este caso estamos hablando de 50. Para la mediana, pues obviamente voy a acomodar mis valores y voy a ver el valor digamos, el valor del 25, del número 25 y del número 26, y esos valores los sumo y los divido entre 2. Para la moda voy a ver cuál es el dato que más se repite. Ya que lo tengo ordenado, pues es fácil identificar. Y para el rango medio, pues voy a hacer el valor inicial más el valor final entre 2. Aquí, digamos, no hay ningún pierde. Ok. Eso es para la primera parte. Ahora, una vez que yo ya tengo eso, pues voy a hacer mis gráficos. Voy a tener el histograma, un polígono, un gráfico poligonal, tanto para lo que es edad y con respecto a los meses de desempleo y la edad con respecto a los años de experiencia. Vamos a ver cómo es. En este caso tengo el histograma y tengo aquí, si se dan cuenta, cada uno de los rangos de edad y tengo el valor total en cada rango, ¿sí? En el caso del polígono de frecuencia, en este caso voy a obtener los valores con respecto a la edad y con respecto a lo que es, obviamente, los valores de semanas de desempleo y, asimismo, la edad y años de experiencia, ¿ok? Voy a abrir una ventanita. Permítame tantito. ¿Ok? Voy a compartirles lo que es estos valores, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa aquí? Estos polígonos de frecuencia, voy a utilizar solamente edad y semanas de desempleo y con esto, obviamente, lo que voy a hacer es de que voy a graficar. Voy a graficar mi polígono de frecuencia de semanas de desempleo por edad. Ajá. Y voy a graficar años de experiencia por edad, ¿ok? Y eso es lo que yo haría para estas gráficas. El polígono de frecuencia para años de experiencia con respecto a la edad, ¿sí? Y solamente voy a tomar esas dos variables para hacer mis tablas. Si se dan cuenta, aquí tengo la edad y aquí tengo los años de experiencia. Aquí tengo la edad, ajá, y las semanas de desempleo. Aquí están las semanas de desempleo, ¿ok? Bueno, eso es como lo tendría yo que hacer. Ahora, vamos a regresarnos un poquito. ¿Ok? Bueno, entonces voy a tener que considerar para estos polígonos de frecuencia dos variables, que sería la edad y los años de experiencia, y edad y semanas de desempleo. Los grafico en la segunda hoja, junto con la variable de edad. Ahora, una vez que yo tengo estos resultados, voy a analizar la información y a describir los resultados de las gráficas, ¿sí? Hay que retomar siempre los datos que estamos obteniendo, porque en caso contrario, pues no estaríamos analizando la información, ¿sí? Una vez que yo ya tengo esto, voy a consultar la página de INEGI y en este caso la página de INEGI van a ser digamos, esta tablita o estas tablitas, donde yo voy a consultar los datos de las variables de desocupación de 2016 hasta el 2019, más o menos. Ahora, una vez que yo ya consulté la página de INEGI, voy a dar respuesta a los cuestionamientos en la hoja número 3.
¿Qué información estadística sobre la desocupación encontraste para la página de INEGI? ¿Y por qué en la página de INEGI se le puede considerar como una fuente confiable? Argumenta tu respuesta en al menos 5 renglones. Esto vamos a basarnos en el recurso que nos indica que obviamente las fuentes de información confiables, ajá, y también eso lo vimos desde la semana 2 y la semana 3, fuentes confiables de información, ¿sí? Porque yo al consultar INEGI estoy considerando como una fuente confiable, ajá, ¿en base a qué? En base a que es una institución reconocida, en base a que, ajá, todo lo que nosotros ya sabemos, ¿ok? Bueno, esa es para la hoja 3 y asimismo hay que responder en al menos media cuartilla. ¿Cómo calculo media cuartilla? Me voy a Word, escribo media cuartilla y lo traslado a Excel. Ajá. O abro el espacio y escribo en Excel, abro un cuadro de texto, escribo en mi texto y lo traslado a Word. Ajá. Ahí checo más o menos que sea media cuartilla y una vez que ya lo chequé, pues ahora sí lo baso para la participación. Ahora, hay que revisar la ortografía. Aunque yo esté trabajando en Excel, puedo hacer la revisión ortográfica. ¿De qué manera? Nosotros nos vamos a lo que es búsqueda, ajá, y ahí vamos a buscar analizar la ortografía. Hay que checar la ortografía, la redacción, que no nos estemos comiendo letras, porque pues es un trabajo que ya es nuestro trabajo final, ¿sí? Y por último vamos a contestar por qué estos fenómenos se pueden analizar con la estadística. Fenómenos de este tipo, ¿ok? El desempleo, el trabajo, ¿por qué lo podemos hacer? ¿Sí? Y ya una vez que lo tenga, reviso que tenga todos los puntos de acuerdo a la rúbrica, de acuerdo a las instrucciones y le doy el nombre de acuerdo a lo que me están pidiendo. Apellidos, guión bajo, nombres o nombre, guión bajo, módulo 17, semana 4, PI. Y este es como lo voy a guardar. Lo guardo en Excel y ya lo envío a plataforma. Siempre tengo que revisar todo lo que realizo para poder enviarlo nuevamente. Ok. Bueno, ahora, revisa las actividades antes de enviarlas. Guarda tu actividad en Excel con la extensión solicitada. Revisa la rúbrica a fin de verificar el cumplimiento de todos los puntos. Revisa la ortografía y redacción. Y la actividad se entregará a más tardar el domingo 29 de agosto. Sin posibilidad de extensión. Estamos hablando de la cuarta semana. Ya no hay posibilidad de extensión. Por eso es importante prever todos los imprevistos, ya sea de la luz, del internet, del trabajo, todo esto lo tenemos que prever, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver el foro de aprendiendo. En este caso, este foro pues es de alguna manera como repaso de los temas más importantes de la semana. Y en este foro lo que vamos a hacer, de alguna manera, es pues, dar respuesta a una pregunta detonadora. Esta sería nuestra principal participación, ¿sí? La primera etapa es comentar en el foro la respuesta a la pregunta detonadora. ¿Cuál es el planteamiento? Si tuviéramos que comprar un artículo para tu uso personal, un electrodoméstico, ¿de qué manera utilizarías las medidas de tendencia central para una mejor elección? ¿Dónde consultarías la información para obtener estos datos fidedignos y considera que dichos datos deben tener una representación gráfica y por qué? ¿Sí? Cuando nosotros nos dan la información en datos, a lo mejor no lo entendemos tanto. Cuando vemos una gráfica, vemos si está creciendo, si permanece igual, o cuál es el porcentaje, a lo mejor, de ganancia o de resultados. Bueno, hay que también participar en el foro de aprendiendo con las dudas, con los comentarios, con algunas sugerencias a nuestros compañeros o responder las dudas de nuestros compañeros, si es el caso. Esto para que todos estos foros de aprendiendo van acumulándose para el 5% de participación general. Bueno, ¿qué pasa con el foro de integración? En este caso voy a ver el tema de estadística en mi cotidianidad. Ajá, digamos, cómo puede aportarme la estadística en mi vida cotidiana. Lo veo en muchos datos, en muchas situaciones, en las noticias, en el periódico, en mi vida cotidiana. Ajá, cuando yo quiero saber cuál es la película que ha tenido más éxito o que ha ganado más Óscares, hago un porcentaje o hago una variable para obtener estos resultados.
Ahorita, por ejemplo, con la pandemia es muy famoso el saber, por ejemplo, el porcentaje pues de medicamentos, el porcentaje pues a lo mejor de beneficios que trae tal o cual medicamento, ajá, cuántas personas se han vacunado, cuántas personas faltan, o sea, todo esto es estadística. Y en la vida siempre vamos a trabajar con estadística. Para trabajar en este foro de integración, vamos a dar respuesta a la pregunta detonadora. ¿Cómo utilizarías la estadística para realizar la planeación de tus finanzas personales? Que es un respaldo de lo que vimos en el foro de Aprendiendo. Luego, esta sería la primera etapa. En la segunda etapa o en la segunda participación, vamos a leer los comentarios de nuestros compañeros, vamos a comparar la opinión y vamos a comentar alguno de ellos, por lo menos uno. Y vamos a hacerle sugerencias o vamos a resaltar la información que ellos nos proporcionaron, ¿sí? Recuerden que este foro, pues, es de reforzamiento, es de cooperación, y eso sería en la segunda etapa. ¿Qué pasa con la tercera etapa? Hay que revisar los comentarios y en caso de que alguien comente mi participación, voy a responderle o voy a comentar a otro compañero, ¿sí? Esto, cuando yo respondo lo que a mí me comentaron, pues estoy reforzando lo que ellos me están diciendo o mi participación. La estoy defendiendo de alguna manera, ¿ok? Bueno, esa sería entonces la participación en el foro de integración y es importante que participemos a lo largo de la semana. Va a ser a partir del día de ayer abrió el foro y hasta el día domingo. Es bien importante que participemos. ¿Por qué? Porque de alguna manera tiene el 8% de calificación de nuestra calificación final. Hay que revisar para nuestra participación las instrucciones, las rúbricas para saber qué es lo que nos están pidiendo con nuestra participación. ¿Ok? Esta rúbrica está dentro de lo que es la plataforma y ustedes la pueden consultar en el momento que ustedes deseen. ¿Sí? Es muy importante. Ahora, aunado a esto, nosotros tenemos que, de alguna manera, pues terminar con nuestra participación en este módulo, con lo que es las actividades formativas 7 y 8 y nuestra autoevaluación. La autoevaluación tiene un 5% de participación final. Si se dan cuenta, acumulado, nosotros tendríamos el 30, 40, 43% más o menos en esta semana. ¿Qué quiere decir? Que si yo ya hice todas mis actividades, si yo no participo en esta semana o yo no hago las actividades de esta semana, pues de alguna manera no voy a acreditar. Esta semana es casi la mitad de la calificación final del módulo. El 30% del foro integrador, del proyecto integrador, el 8% del foro de integración, el 5% de la autoevaluación, y acumulo yo lo que es el 5% con lo que son las actividades en foros. Bueno, me voy a regresar un poquito. Y dentro de las actividades formativas de esta semana, yo sugiero que se realicen al final de la semana para que tenga una mejor pues, aportación. Y hay que realizar la autoevaluación, que es el 5% de mi calificación final. Y pues hay que asegurarnos de que realizamos todas las actividades, tanto en los foros de aprendiendo, el foro de integración, las actividades formativas, el proyecto integrador, y mi autoevaluación, ¿sí? Si hay alguien que tenga por ahí alguna actividad no acreditada o no entregada de las semanas anteriores, háganmelo saber para acordar cómo vamos a trabajar, porque ya el lunes ya sería imposible poderlo hacer. Entonces, contáctenme de aquí al jueves, de aquí al viernes, para ver cómo lo podemos trabajar. ¿Ok? Bueno, estas actividades o la evaluación está dentro de la plataforma para que lo chequen, pero les digo que ahorita, por ejemplo, son 43% de mi calificación para esta semana. Bueno, no tengo ningún participante, por tanto, pues doy por terminada esta sesión. La voy a compartir en el foro de novedades. Asimismo, se las voy a compartir también en lo que es pues obviamente en su correo. Cualquier duda, cualquier observación, estoy a sus órdenes, tanto en el foro de Aprendiendo, así como en el mensajero. Muchísimas gracias. Que tengan buena noche.